buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su espacio Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles temas apologéticos de la defensa de los valores cristianos, de la historicidad del cristianismo, de la palabra de Dios, fundamentándonos en aspectos científicos, históricos, filosóficos, sobre la base de las escrituras, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero tocar un tema, compartir un tema con todos ustedes que vemos importante hacer aclaraciones con respecto a cómo vemos la justicia de Dios, cómo se establece la justicia de Dios conforme a lo que leemos en la Biblia, ya que hay muchos detractores, muchas personas que no son creyentes, que utilizan versículos de la Biblia de manera tergiversada, sacándola fuera de contexto para generar un ataque hacia la fe cristiana. Y eso ha sido así durante décadas o cientos de años, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la persecución que ha vivido la iglesia durante todo el tiempo, ¿no? Aproximadamente 2000 años de persecución, de tergiversación, incluso de filtración dentro del cristianismo verdadero, dentro del cristianismo que nos manda a seguir la justicia y amar al prójimo y todo lo que tiene que ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para dentro de la misma conformación de la cosmovisión cristiana hacer un ataque hacia el cristianismo. Y de eso se trata el tema que vamos a tratar hoy. Pero vamos a hacerlo primero tomando en cuenta los argumentos que utilizan los detractores de la palabra de Dios, que se van principalmente al Antiguo Testamento, para tomar versículos de forma selectiva, hacer cherry pick, como se dice en el argot de los debates, y sacar completamente fuera de contexto la esencia histórica de lo que se quiere decir en una situación específica en un capítulo de la Biblia, que dicho sea de paso es un contexto histórico que debe ser analizado a raíz de la situación histórica que se dio en el momento específico que cuenta la narrativa de la Biblia. Como los detractores de la Biblia atacan principalmente al Antiguo Testamento y muy pocas veces se refieren al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que habla del amor, del perdón, de la misericordia, de la salvación, que habla de su sacrificio, su muerte y su resurrección para dar el camino hacia el Dios Padre que nos creó, ¿no? Que es la manifestación de Dios en la tierra, encarnado en su Hijo Jesucristo. Pues ellos utilizan un ataque directamente hacia versículos específicos del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de los argumentos que se utilizan para tratar de denigrar la palabra de Dios y la justicia de Dios. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la conformación del pueblo de Israel cuando Dios los liberta de Egipto, ¿no? Que estaban sumidos en la esclavitud, luego de que ellos establecieron a través de la salvación que dio uno de los hijos de Jacob hacia el pueblo de Egipto. Nos estamos refiriendo a José, cuando fue vendido como esclavo, incluso por sus 11 hermanos en ese momento. Me parece que eran específicamente entre 10 y 11 hermanos, porque luego le nació otro hijo a Jacob, el hermano menor de José y sus demás hermanos, aunque José, antes del nacimiento de su hermano último, pues era el más joven de entre los hermanos o los hijos de Jacob. José es vendido como esclavo y
luego de pasar una serie de calamidades en Egipto, haber sido acusado falsamente por Potifar, la persona quien lo compró como esclavo, y haber sido difamado para luego ser encarcelado injustamente, pues él logra salvar a Egipto a través de una revelación que Dios le da y que él le lleva a Faraón en ese momento, y que Faraón lo nombra como el segundo al mando de todo el pueblo de Egipto. Luego de eso, José invita a su familia, ¿no?, a Jacob y a sus hermanos, a vivir en Egipto. Luego de él, con un profundo dolor, pues someter a sus hermanos a una prueba en la cual él termina declarando su amor y termina aceptando el perdón de sus hermanos. Tiene mucho que ver esta historia con lo que sería también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es una historia que apuntaba hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados, independientemente de que nosotros no merecíamos ser perdonados y que estábamos sometidos al pecado, y que estábamos pues llamados a compadecer ante la justicia de Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios castigador de la maldad de los seres humanos. Es un Dios de justicia, y su ser tiene que estar en perfecta armonía con lo que Dios representa y es, que es un Dios de amor, de justicia, de perdón, de misericordia, así como lo establece la Biblia. Pues luego de que el pueblo de Israel saliese de Egipto, fruto de que se habían quedado acomodados en una cultura completamente extraña, y que era una cultura que adoraba múltiples dioses, como todas las demás culturas y civilizaciones antiguas, exceptuando a la civilización judía, porque fue a quien Dios se les reveló a través de su padre Abraham. O sea, Abraham siendo padre o patriarca de la conformación del pueblo de Israel, porque desechó los dioses sumerios y babilónicos y tuvo una profunda reflexión sobre la existencia de un solo Dios verdadero y creador, justo, de todo lo que existía o de todo lo que existe. Pues el pueblo de Israel es libertado a través de Moisés, y ellos pasan por una serie de procesos, pruebas y calamidades a través de todo el viaje hacia Canaán, hacia volver hacia la tierra prometida que Dios había prometido a sus padres, donde se conformaría una nación santa para recibir a Dios mismo hecho hombre a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, y en la cual el pueblo de Israel iba a incurrir en una serie de hechos y actividades que iban a desobedecer y iban a confrontar directamente la justicia de Dios. Estas son las acciones y los fenómenos que se dan luego de la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, y que Dios, entregando una serie de leyes que iban a ser el decálogo de la nación de Israel, es decir, las diferentes leyes que iban a conformar la nación de Israel, la ley moral de Dios que está en los corazones y en la conciencia de todos los seres humanos, pues el pueblo de Israel le desobedece y vuelve nuevamente a adorar y a confiar en los ídolos egipcios, y a tratar de establecer nuevamente la ley que era contraria a lo que Dios había establecido y a lo que Moisés, siervo de Dios y mensajero de Dios, les había manifestado. Fruto de esa desobediencia, Dios se aparta del pueblo de Israel. Se aparta de una manera no total, sino parcial, porque Dios, en su profundo amor hacia la promesa que le hizo a los padres que confiaron en lo que Dios les había establecido, una nación donde vendría la salvación de la humanidad, ¿no? La manifestación, ¿no?
la figura de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado, hecho carne en la humanidad para el perdón de los pecados a través de su sacrificio, muerte y resurrección, pues Él perdonaba al pueblo de Israel y constantemente los llamaba a que se apartaran de la maldad, de la iniquidad, de los actos de violencia, de los actos de asesinato. Pero, obviamente, Dios, al ser un Dios justo, estableció castigo al pueblo de Israel. Entre esos castigos estaba leyes que Dios permitió a Moisés que se establecieran, porque eran leyes conformadas a través de alrededor de más de 500 leyes levíticas en ese momento, pues establecía al pueblo de Israel tratando de sobrevivir a través de guerras, a través de hambruna, a través de una serie de calamidades que el pueblo de Israel, por su desobediencia, incurría. Las personas que no creen en la palabra de Dios, en este caso la mayoría personas ateas y materialistas, utilizan versículos entresacados para sacarlos fuera de contexto y presentar a Dios como un Dios bipolar, un Dios que no establece una moral objetiva, una moral absoluta, porque obvian por completo la desobediencia del pueblo de Israel y el castigo que Dios de manera objetiva estableció al pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel, vuelvo y repito, incurrió en guerras, en matanzas y en muchas cosas que Dios no les mandó en un primer momento a que conformara la nación de Israel sobre la base de leyes que pertenecían a otras culturas. Cuando volvamos de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a mencionar versículos bien concretos y contundentes que demuestran que Dios en su justicia y en su amor y misericordia siempre llamó a que el ser humano, y en este caso el pueblo de Israel, que está plasmado en toda la historicidad que presenta la Tanakh o los libros conformados por la revelación que Dios da a Moisés y que luego es escrita y revelada a través de miles de años de la historia del pueblo de Israel hasta la venida, la llegada de Jesucristo, el Mesías Salvador, y que luego se conformaría el estándar de la conformación de la salvación de los seres humanos, para que ya no viviesen bajo la ley establecida en ese momento, sino que se diese la ley moral a través de la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos a su espacio Fe y Razón, continuamos con este tema. Bien amigos, si continuamos en su espacio Fe y Razón, estamos tocando un tema que tiene que ver con el análisis de cómo está conformado el carácter de Dios conforme a las Escrituras. Y estamos hablando de la justicia de Dios sobre la base de los ataques que hacen detractores de la palabra de Dios a través de cientos de años, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la persecución a nuestros hermanos cristianos y la degradación o el intento de degradar las Sagradas Escrituras de las personas que no confían en la palabra de Dios, en este caso personas materialistas, ateas, muchos filósofos, incluso personas que han estudiado teología y la han utilizado de una perspectiva liberal, no acorde a la historicidad bíblica, no acorde a lo que establece la infalibilidad de la palabra de Dios. Y por lo tanto estamos haciendo este programa con este tema para por lo menos hacer un aporte y dando una explicación de lo que tiene que ver la justicia de Dios y la misericordia de Dios a través obviamente de su salvación por vía del sacrificio
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es obviamente por gracia y no por obras, porque ningún ser humano delante de Dios está exento de pecado, está libre de pecado. Siempre hemos cometido pecado. No hay ningún ser humano que esté 100% moralmente justificado delante de la ley y la justicia de Dios. Y vamos a leer unos cuantos versículos muy importantes que reflejan el carácter de Dios y que habla de lo que Dios establece y ha establecido desde siempre, independientemente de que le hemos desobedecido, y el Señor en su justicia ha manifestado castigos, y principalmente al pueblo de Dios, a la conformación del pueblo de Israel, en un momento en el cual Dios pedía santidad, respeto a su ley moral, que no se le desobedeciera, y que el ser humano, como siempre, ha ido en contra, ha ido siempre en guerra contra la justicia y la ley moral de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 6, donde Dios, en el Espíritu Santo, le revela al apóstol Pablo lo siguiente: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Esto significa que conforme a las obras de los seres humanos, que siempre vamos tras hacer obras de maldad, obras de pecado, porque en la carne todo ser humano desobedece la ley de Dios tanto en mente como en acción. Pues aquí el apóstol Pablo revela, presenta que cada ser humano recibirá su justo juicio conforme a sus obras delante de Dios. También en Proverbios capítulo 21, versículo 21, dice lo siguiente: el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Esto es una muestra de que Dios manda al ser humano a que vaya detrás del amor, de la justicia, para que pueda tener prosperidad y honra. Eso es lo que Dios pide al ser humano que establezca en su vida. Vamos a seguir leyendo versículos importantes. Por ejemplo, en Salmos 37, estamos hablando tanto de versículos del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Salmos 37, versículo 28, donde dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Es decir, aquí Dios dice a quien su amor le es manifiesto: aquellos que hacen la voluntad de su palabra, ¿no? Y también establece castigo. Es decir, Dios es tanto un Dios de justicia y revela su amor a aquellos que vamos tras su justicia, pero también revela su juicio justo de aquellos que van detrás de hacer lo malo, hacer el mal, cometer el mal, y que, dicho sea de paso, todo ser humano comete. También en Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Es decir, por ejemplo, un argumento que utilizan aquellos que no creen en la palabra de Dios, aquellos que son ateos, piensan de que ellos son personas que son buenas, que no han cometido ningún acto inmoral, que son personas que no tienen que rendirle cuenta a Dios porque no creen en Dios, pero ellos saben muy bien que en algún momento de sus vidas, hablando en términos generales, incurren muchas veces en actos de maldad, de inmoralidad, de pleito, de mentira, de vanagloria, de codicia, de murmuración, de engaño, de infidelidad, etc. Toda persona, todo ser humano pasa por algún tipo de violación a la ley moral de Dios. No hay nadie exento.
para ser justificado, como ya habíamos dicho hace unos momentos, de la justicia de Dios. Y hay muchos otros versículos que nos explican claramente de que Dios es tanto un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios que es el juez de toda la creación. Es el juez que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Porque es el Dios que creó todo lo que existe. Y es el Dios que da una ley moral. Y es el Dios que también da un perdón por gracia a través de reconocernos pecadores y de reconocer que Jesucristo es el camino a la salvación. Tenemos un versículo también en Tito 2, del 11 al 12, que dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae la salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Estas son las cosas que Dios pide y que los detractores de la palabra de Dios, tomando versículos con pinzas, tomando versículos para tergiversarlos, sacarlos fuera del contexto histórico, pues es lo que han venido haciendo durante un proceso histórico que ha siempre buscado detractar y denigrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Vemos también en Lucas capítulo 6, versículo 33. Por eso, confiese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí también Dios nos manda a orar, porque como no somos perfectos, podemos entrar en tentación de pecado, podemos fallar y fallamos como realmente hacemos. Muchas veces le fallamos a nuestro Señor, aún reconociendo su ley moral y aún aceptando la salvación y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar en oración, siempre pidiendo a Dios que nos perdone por alguna falta que hayamos cometido en el día a día, ¿no? En el devenir del día, aunque ya Él nos limpió de pecado y se olvidó del pecado pasado, porque todos somos pecadores y todos se nos da por gracia la oportunidad de poder ser reconocidos en la justicia de Dios y ser justificados a través de Jesucristo, no a través de nosotros porque no lo merecemos, pero a través del sacrificio de Jesucristo podemos ser justificados ante la justicia de Dios. Cuando volvamos de esta pausa, vamos también a hacer algunas reflexiones morales sobre el por qué Dios es un Dios con toda la prerrogativa para emitir juicio y sentencia ante la creación que proviene de Él. Ya volvemos, amigos. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema de la justicia de Dios ante los detractores de la palabra de Dios, que han sido, bueno, podemos decir que el mundo entero, todos los seres humanos, como somos pecadores, siempre buscamos llevar la contraria a la ley moral de Dios. Y por lo tanto, hay muchos detractores de la palabra de Dios. El mundo entero está en franca confrontación con el Dios que nos creó a todos, que creó el universo, la vida, todo lo que existe. Y sobre esta base vamos a hacer reflexiones filosóficas, tomando en cuenta el por qué Dios juzga a la humanidad y ha juzgado principalmente a su pueblo Israel cuando lo liberó de Egipto y los hizo vagar, conforme a lo que dice en las Sagradas Escrituras, a través del desierto por 40 años, toda una generación. Y luego también próximas generaciones incurrirían en la desobediencia de la ley moral de Dios.
a pesar de que Dios siempre los los había llamado, enviándole profetas, enviándoles que se apartaran de sus malos caminos, como en el caso del profeta Jeremías, quien en todo lo revelado en sus escritos establece que Dios no busca la muerte del impío, sino que se aparten de sus malos caminos. Estas revelaciones podemos verlas en el libro de Jeremías, que no quiere la muerte del impío, sino que se aparte de sus malos caminos, refiriéndose a la nación de Israel y a aquellos pecadores que Dios en su profundo amor, busca salvar desde siempre. Vamos a hacer reflexiones filosóficas de este tema. Por ejemplo, si Dios es el creador de la vida, del universo, de todo lo que existe, y es el juez y dador de la ley moral, y es quien determina el cómo el ser humano, para su beneficio, debe vivir, porque Él es el creador, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Él también tiene toda la prerrogativa, tiene todo el derecho, tiene toda la potestad de emitir el juicio que Él entienda sobre cualquier ser humano, sobre cualquier nación, sobre cualquier hecho de la existencia. Porque, vuelvo y repito, desde una reflexión filosófica, Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Él es la vida, Él es el dador de la vida. Y cuando los materialistas y ateos buscan tratar de atacar la moral de Dios, tratan de querer justificar que Dios no tiene ninguna autoridad, ni prerrogativa, ni derecho a establecer el juicio que Él como Dios entiende que puede establecer en la humanidad, en los seres humanos, en su creación. Algo completamente irracional, algo completamente que no se sostiene lógicamente de estos ateos y materialistas, muchos de ellos filósofos que han escrito libros y han adoctrinado a muchos ateos con menos capacidad de razonamiento, para establecer de que si Dios existe como nosotros los cristianos entendemos y reconocemos, pues ellos aplican justicia sobre el dador de la vida, sobre el creador de la vida, sobre el creador de todo lo que existe. Son los ateos que quieren aplicar moral donde ellos entienden que no existe moral objetiva, porque rechazan que si Dios existe, pues cualquier cosa conforme a la naturaleza y a la conformación de cualquier civilización puede ser permitida. Estas son de las graves contradicciones que tienen los que atacan la ley moral de Dios, porque dicen Dios no puede matar, pero ellos entienden que el ser humano puede matar. Entonces, cuando tratan de decir que el ser humano no puede matar, entonces están estableciendo una moral objetiva, y entonces ven que cuando establecen esa moral objetiva, están recurriendo a la moral objetiva y a la ley moral de Dios, donde Dios establece que el hombre no puede matar. Dios, cuando emite un juicio y una sentencia, lo hace sobre la base de un pecado que el ser humano comete. Lo hace sobre la base de un asesinato que un hombre comete, y por lo tanto, en esa condenación, fruto del pecado, el hombre está atento a ser enjuiciado o por alguna ley que lo someta, incluso no siendo Dios mismo directamente, sino de un establecimiento jurídico que le diga a un asesino que va a ser enjuiciado y sentenciado, ya sea por cualquier ley que trate de resarcir el daño que se ha cometido fruto de ese acto de pecado o de un asesinato. Dios, a pesar de no hacerlo directamente, cuando un juez emite juicio y sentencia en cualquier establecimiento legal de cualquier país del mundo, lo está haciendo sobre la base de la ley moral de Dios que está en la conciencia de los seres humanos. Y los ateos y materialistas saben muy bien cuando cometen un acto criminal y que debe de ser sometido ante la ley. Es lo que Dios establece en su ley moral, y es lo que Dios ejecuta cuando el dueño de la vida establece juicio y sentencia
en el Antiguo Testamento. Y es lo que los detractores de Dios de manera irracional no buscan entender, y tampoco muchos de ellos querrán entender porque se sienten cómodos pensando y asumiendo desde una forma completamente anticientífica, irracional, no sustentada sobre la lógica y no sustentada sobre el razonamiento, de que Dios existe y es el juez moral de toda su creación, porque para ese tipo de personas les es más cómodo vivir una vida sin Dios, porque así todo les sería permitido. Cualquier acto en la oscuridad de la injusticia puede ser llevado a cabo para ese tipo de personas, porque no van a tener, según ellos, de manera equivocada, tener que rendirle cuenta al Dios creador de todo lo que existe, al Dios juez de toda la creación. Y esto, de manera filosófica, se puede entender de que el juez único y quien determina la ley y la moral por encima de todo es Dios, creador de todo. Y por eso envía a su Hijo Jesucristo manifestado, Dios mismo hecho carne, para padecer por amor, por misericordia, para salvar a aquellos que le reconozcan y le reciban conforme a su llamado, porque toda la humanidad está en pecado y en condenación, y toda la humanidad va a tener que rendir y dar cuentas ante el gran juicio del Dios que nos creó. Esto, para los detractores de la palabra de Dios, es muy fuerte, porque ellos, si piensan por un momento que van a tener que rendir cuenta por sus actos de inmoralidad, de maldad, aún ellos pensando que son personas que no han roto un plato, esto es una realidad que les da muy fuerte de frente, porque saben que nadie está exento de haber cometido algún tipo de inmoralidad o de pecado o de maldad frente a la ley moral de Dios. Para este tipo de personas es mejor rechazar la ley moral de Dios y establecer una moral subjetiva. Y en un momento quieren hacer un acto en el cual ellos entienden que para ellos es gratificante, no importa el daño que puedan hacer, pues sin un Dios que esté para juzgarlos, este tipo de personas los va a cometer. Y por eso en la historia han surgido personajes terribles como Stalin, Mao, Hitler, muchísimos estados que han hecho una ley subjetiva para favorecer a una cosmovisión política y han cometido los más terribles y graves asesinatos que el ser humano ha conocido. Así también los han cometido personas que en el nombre y enarbolando cosas que Dios no establece, llamándose cristianos, y que son muy fácil de refutar, porque si van en contra de la ley moral de Dios, no pueden llamarse cristianos, también han establecido a lo largo de la historia. Cuando vemos que civilizaciones antiguas incurrían en asesinato de niños, incurrían en eugenesia, y que esto es abrazado hoy día en la era moderna y posmoderna, donde se establecieron las peores guerras y catástrofes que conoce la historia de la humanidad, como el caso también del aborto, el asesinato de niños inocentes en los vientres maternos, ya sea por algo tan estúpido e irracional como matar a un niño por haber sido concebido fruto de una violación, en el cual esa criatura es inocente, no es culpable de ese acto criminal y no puede ser discriminado porque es un ser humano con el derecho a vivir conforme a lo que establecen las declaraciones de los derechos humanos. Se ha implementado leyes subjetivas
para tomar la vida de manera subjetiva y poder asesinar a un ser humano. Y en este caso, el ser humano más inocente, que no ha cometido un crimen y que está en el vientre de una madre. También por estar enfermos en el vientre de su madre, que no se le permita venir a la vida, darle cuidados, y que si es inevitable su muerte, que pueda morir con toda la dignidad que debe tener un ser humano para morir de manera natural. Todas estas aberraciones, todas estas cosas que son pecado, maldad, serán juzgados delante del juez, dador de la vida y dador de la moral, creador del universo. Y esto es lo que los detractores de la palabra de Dios buscan de manera irracional y de manera que no se va a poder sostener, porque toda rodilla, como dice la palabra de Dios misma, va a ser doblada ante el juez que creó todo lo que existe. Cuando volvamos después de esta última pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a tocar algunos argumentos finales de cómo los detractores de la palabra de Dios y los que no creen en Dios tratan de señalar con el dedo acusador, utilizando falacias de falsa categoría y de falsa analogía, sobre la base de que pseudocristianos han cometido actos de maldad y de inmoralidad y han engañado a través de la historia y han conformado incluso estados, refiriéndose muchos de ellos a la Edad Media, sobre la base de esos errores para justificar que no existe una moral cristiana. Pero se les va a demostrar en el próximo segmento que lo que establece nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario a aquellos que en las mismas escrituras son llamados lobos disfrazados de ovejas. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos, amigos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos hablando de la justicia de Dios frente, obviamente, a los argumentos que han siempre querido establecer de manera irracional los detractores de la palabra de Dios para tratar de señalar con el dedo acusador a Dios, siendo Dios el juez y creador de todo lo que existe. Y ya en este último bloque, yo lo que quiero es presentar de forma directa lo que establece nuestro Señor Jesucristo, a qué nuestro Señor Jesucristo nos manda y cómo debemos actuar en la sociedad. Porque en uno de los argumentos completamente fuera de contexto y que no tiene ninguna razón de ser, los detractores de la palabra de Dios siempre utilizan el ejemplo de aquellas personas que, utilizando el nombre de Dios, cometen actos de maldad y de inmoralidad y por lo tanto cometen falacias de falsa equivalencia, falacias de generalización apresurada, porque no leen la palabra de Dios. Estos detractores toman versículos entre pinzas para sacar fuera de contexto todo un capítulo, todo un libro, toda una historia y una esencia contextual histórica de un momento específico de la conformación de una civilización como la civilización hebrea, judía, los israelitas, para tratar de tergiversar el sentido de la ley moral de Dios. Cuando, por ejemplo, se van a tiempos específicos como la Edad Media, en donde sí se cometieron grandes actos de inmoralidad en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando se establecieron reinados
luego de la caída del Imperio Romano, de actos de inmoralidad, de maldad, cuando se esclavizaba, cuando se conquistaba, cuando se hacían muchísimas cosas que estaban sustentadas incluso con un establecimiento eclesiástico, con un poderío de la época, ¿no? De una religión que podemos decir sin miedo a equivocarnos, secuestró el sentido real y original de lo que establece el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver de manera muy simple y lo vamos a hacer leyendo directamente desde el mensaje, desde el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que sale directamente, vuelvo y repito, de su palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 5. A los detractores de la palabra de Dios les recomendamos que cuando quieran señalar con el dedo acusador a el juez de toda la creación, diciendo que en el Antiguo Testamento se hicieron muchas cosas y que Dios no la podía hacer porque los detractores piensan que están por encima del Dios que creó todo lo que existe. Obviamente para ellos, al Dios no existir, pensando ellos de una manera irracional, pues el ser humano puede hacer lo que quiera o puede establecer la moralidad que crea conveniente en una situación específica o en un contexto específico de la historia humana. Vamos a leer, vuelvo y repito, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el muy reconocido Sermón de la Montaña. Él dice: enseñanza de Jesús sobre el odio. ¿Qué dice Jesucristo sobre el odio? Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, como está establecido en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, lo que establece toda lógica legal de todas las naciones que asumieron desde los 10 mandamientos el decálogo de no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga a su hermano alguna ofensa será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, o sea, ofensa, será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí de delante y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesucristo, desde la ley moral de Dios, desde la conciencia de los seres humanos, manda que en un conflicto nosotros nos reconciliemos, no hagamos la guerra, no hagamos ira contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos. A eso es que se refiere la ley moral de Dios, y no a aquellos que de manera engañosa se han presentado como cristianos y han ejercido odio, guerra, violencia en la historia de la humanidad, desde la conformación del cristianismo a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos viendo incluso otros mandatos que nos establece nuestro Señor Jesucristo y que todo cristiano verdadero debe cumplir, porque el que no cumple lo que dice nuestro Señor Jesucristo conforme a lo que establece su ley moral y los evangelios de nuestro Señor, pues obviamente cualquiera puede decir que no, que esa persona que viole esto no es cristiano. Enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo tiene que ver específicamente y exclusivamente con la ley moral de Dios que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí y que los israelitas desobedecieron, y por tanto
cayeron en justo juicio. Todo lo que pasaron por haber desobedecido la ley moral de Dios, que está incluso en la conciencia de todos los seres humanos. Seguimos leyendo. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es una comparación de lo importante que es tratar de no incurrir en desobedecer la ley moral de Dios. Jesús pone ejemplos muy drásticos para ponerlo en comparación y hacer una analogía de lo terrible que sería mejor desobedecer la ley de Dios y entrar en su juicio para luego perderse en el infierno. Es decir, que todo lo que cometa una persona que se diga cristiana y que incurra en pedofilia, en zoofilia, en adulterio, en fornicación, en bajas pasiones, en odio, en guerra, en confrontación con sus amigos y hermanos, a pesar de que en la antigüedad, Edad Media y en todas las edades que cualquiera de los detractores de la palabra de Dios quiera poner, no puede llamarse cristiano. Y esa persona que diga que eso es del cristianismo, no es una persona racional, no es una persona que piense ni actúe conforme a la lógica. Es una persona que incurre en tergiversación y en ataque hacia Dios porque piensa que le conviene vivir mejor estando apartado de la ley moral de Dios. Seguimos leyendo más de lo que nuestro Señor Jesucristo establece y que nos ayuda a identificar quién realmente puede ser reconocido como una persona que busca seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo conforme a su ley moral. Enseñanza de Jesús sobre el juramento falso. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no juréis falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Señor. Es decir, no emitirás falsos juicios, no emitirás falsos juramentos, no mentirás. Y el Señor dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, es decir, o por cualquier nación, en este caso mencionando a Jerusalén, porque esto es una ley general para todos los seres humanos, un acto que establece la justicia de Dios desde su ley moral, sino que a todos le digamos o sí o no, conforme a establecer la verdad. No incurrir en mentira, en falso juramento, en falso testimonio. Esta es la ley moral que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Y no señalar a un cristiano que es descubierto mintiendo y que luego un detractor de la palabra de Dios quiera hacer generalidad diciendo que eso es lo que manda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Algo completamente irracional de esas personas. Podemos seguir mencionando muchísimos otros mandatos de nuestro Señor que nos hace ser reconocido si nosotros nos apegamos a su ley moral como cristianos que buscamos imitar lo que nuestro Señor Jesucristo estableció, lo que nuestro Señor Jesucristo nos presentó conforme a su ejemplo. Nosotros no vamos a poder cumplir con todo, es cierto, pero todo cristiano que se apega a la ley moral de Dios y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siempre buscará establecer arrepentimiento frente a cualquier acto que nosotros como pecadores en la carne todavía podemos incurrir en cualquier momento. No es lo mismo hacerlo a propósito y adrede en busca de beneficios y en busca de establecer
un poderío, como muchos pseudo cristianos lo hicieron a través de la historia, sino aquellos que podemos incurrir en un error, en un pecado, pero que el Espíritu del Señor nos constringe y nos llama a establecer por medio de la oración arrepentimiento en ese momento de lo que nosotros podamos violar de la ley moral de Dios. Por último, yo quiero leerle a nuestros hermanos y amigos que están viendo el programa lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre el amor verdadero y su recompensa. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La ley que establecieron los israelitas cuando cometieron pecado y que iban a tener que confrontar guerras, hambrunas, el castigo merecido por haber desobedecido la ley de amor de Dios, y que también el apóstol en ese momento, Esteban, se los recuerda a los sacerdotes y fariseos antes de morir apedreado, cuando les dice que ellos, los antepasados en ese momento, al desobedecer la ley moral que Dios le dio a Moisés, no servían al Dios que les dio la libertad en Egipto. Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que habéis oído que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Es decir, hasta los políticos hacen eso, incurriendo en corrupción y en maldad. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Es decir, los que no conocían a Dios, porque la ley moral de Dios está en todos los seres humanos. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, aunque nosotros no podemos ser perfectos como Dios, nuestro Señor Jesucristo nos manda a buscar ser perfectos como Él es perfecto. Ese es el verdadero cristianismo, ese es el evangelio, esa es la ley moral de Dios. Eso es lo que los detractores de la Biblia no leen. Y los detractores de la Biblia, porque lamentablemente están inmersos, encadenados en el pecado, así como yo lo estuve en un momento, y como muchos de nosotros, hermanos en Cristo, lo estuvimos, y agradecemos profundamente la salvación de nuestro Señor Jesucristo, algo que es inmerecido para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros merece la salvación. Lo que nosotros merecemos es el juicio de Dios, la condenación, porque siempre hemos incurrido en pecado. Y aún así, el Señor en su profundo amor nos da la libertad ante la esclavitud del pecado. Bien, amigos, esto ha sido todo en su espacio Fe y Razón, tocando este interesante tema. Espero les haya gustado y recuerden siempre predicar el evangelio, predicarle incluso a aquellos detractores de la palabra de Dios, porque a pesar de todo, Dios nos amó primero y por tanto nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Será pues hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.